El mundo está lleno de historias por contar. En su momento, algunas de ellas dejaron consternados a quienes fueron testigos de los hechos y convertidos para la posteridad en misterios que aún continúan abiertos. Uno de ellos ocurrió en el año 1900, en una isla remota e inhabitada hacia el oeste de Escocia. En esos momentos, en lo más alto de aquella inhóspita isla, con mucho esfuerzo se había construido un faro. Resulta que esa zona era especialmente hostil para los marineros. En días de niebla y con el mar revuelto, los barcos solían naufragar contra las rocas negras de la isla escocesa. Por esa razón se había levantado un faro llamado Eilean Mor en la sinuosa y desierta isla, siendo los operarios de la torre los únicos habitantes de la isla. Por las adversas condiciones de vida del sitio y lo remoto de su soledad, se había tomado la decisión de que 3 hombres serían designados a pasar los días en la vigilia del faro, y cada cuanto serían relevados por otros compañeros. El faro Eilean Mor apenas cumplió un año en funcionamiento cuando la fatalidad, lo absolutamente impensado y lo que continúa desconcertando a quienes conocen la historia, ocurrió. Era el 26 de diciembre de 1900, cuando se descubrió que los 3 operarios del faro, Thomas Marshall, James Ducat y Donald MacArthur, habían desaparecido. Uno de los barcos que transportaba suministros a la isla periódicamente había atrasado unos días su llegada debido a las inclemencias del tiempo que solía azotar la zona. Los temporales constantes, el frío que congelaba hasta los huesos y las olas gigantescas hacían que en Eilean Mor el hombre midiera sus fuerzas con la naturaleza y su propia resistencia mental. Precisamente, aquel 26 de diciembre, con la isla cubierta por la niebla, Joseph Moore, uno de los operarios que venían de relevo en el barco, tuvo que juntar coraje mientras los presentimientos que lo agobiaban se iban confirmando. Presintió que algo no iba bien desde que, unos días atrás y tras una fuerte tormenta, no había vuelto a divisar la luz habitual del faro. Sus compañeros internados en la isla por alguna razón habían dejado de iluminarlo. Cosa sumamente preocupante tratándose de la labor principal por la que debían pasar las noches en Eilean Mor. Cuando al fin pusieron pie en tierra y ascendieron hasta la torre, los peores presentimientos se hicieron realidad, solo que de una forma mucho más espeluznante. Cuando los hombres llegaron hasta el faro, la puerta principal se encontraba cerrada por dentro y nadie contestaba sus llamadas. Solo pudieron acceder a través de la puerta de la cocina, y la escena que encontraron era completamente alucinante. El reloj se había detenido a las 2 en punto. En la sala de operaciones, una silla descansaba en el suelo, como si quien se hubiese sentado en ella por última vez la hubiera tirado al levantarse apresuradamente. A su lado encontraron una baraja de cartas y una botella rota. Por encima, lo más inquietante fueron los muebles fuera de su lugar habitual, apilados unos con otros en lo que parecía ser un intento de hacer barricadas. De los 3 vigilantes del faro no había rastro, como si se hubiesen desvanecido en la nada. Joseph Moore también notó que 2 de los 3 impermeables y botas de agua de los vigilantes, los silbatos y la pistola de bengala habían desaparecido. El misterio, lejos de esclarecerse conforme investigaban, más oscuro y confuso se tornaba. Por suerte encontraron el cuaderno en el que se anotaban las actividades diarias y las incidencias. La última entrada fue del 15 de diciembre, 11 días después de que Joseph Moore y el barco de provisiones arribaran a la isla. El día 12, Thomas Marshall, el segundo ayudante, había descrito fuertes vientos como no los había visto nunca en 20 años. Señaló además que James Ducat, el farero jefe,
estaba muy callado y que el tercer ayudante, William MacArthur, había estado llorando, cosa que chocaba con lo inusual, pues quienes lo conocían sabían que William MacArthur era un marinero rudo y bastante curtido. Para el 13 de diciembre, escribieron que la tormenta aún seguía y que los tres hombres habían estado rezando. Y por último, la entrada final fechada con el 15 de diciembre, que rezaba textualmente: la tormenta ha terminado, mar en calma, Dios reina sobre todas las cosas. Luego de esto no se volvió a saber más de ellos. De hecho, esas declaraciones en el papel no coincidían con los registros oficiales, que no habían detectado ninguna tormenta en la zona durante los días señalados en el cuaderno. Al contrario, el mar había estado tranquilo. La gran tormenta se había desatado en realidad 2 días después de la última entrada escrita por los vigilantes. La consternación constante de quienes investigaron la desaparición en el faro Eilean-Mor pasó con el tiempo a convertirse en la mayor intriga de la región y en un misterio que con el paso de los años despidió olor a leyenda. Las historias oficiales que empezaron a correr contaban que uno de los vigilantes se había vuelto loco hacinado en la isla y había asesinado a los otros 2. Había amarrado los cuerpos a 2 piedras y los había arrojado al mar, haciendo después lo propio consigo mismo. El hecho de que dentro del faro hayan amotinado los muebles para impedir que algo del exterior entrara, y que las últimas notas en el diario no coinciden con los registros oficiales del clima, hacen sospechar que posiblemente alguno de ellos haya querido ocultar una escalofriante realidad. Sea como sea, aquellos vigilantes del faro se llevaron el secreto de su terrible destino. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que el faro siguió operativo durante 70 años más, hasta que los vigilantes de Eilean-Mor fueron sustituidos por un ordenador.